Este, ¿Cómo estás? Está cielo también. Buenas tardes, chicos. A ver, voy a comenzar a compartir el material. Creo que nos faltó revisar algunas preguntitas la semana pasada. Les voy a dictar las claves, ¿ya? Les voy a mostrar el material primero para que ustedes lo tengan, para que puedan ubicar las preguntas. ¿Ya? Un ratito. A ver, les voy a compartir ahí la pantalla para que puedan ubicar las preguntas. Ya. Nos faltó. Más o menos acá nos quedamos, ¿no? Ahí donde dice Rorty, por acá más o menos nos quedamos. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Está Tatiana y Deina. ¿Qué tal, Deina? Ángela, Pollo. Ya se están uniendo más, ¿no? Yo todavía sigo un poquito más. A ver, ya. Entonces estábamos por acá, más o menos nos quedamos y lo voy a marcar para que ustedes se ubiquen ya. En este examen donde dice tipo 1, ¿sí? Rorty, ya. Ahí más o menos nos quedamos, ¿no? Les voy a dar las claves, ¿ya? De esa pregunta, la clave era, a ver, acá, casa, ¿ya? Clave casa. La número 2, la clave es árbol. La 3, pregunta 3, es árbol también. La 4 es barco inductivo, ¿ya? Luego en tipo 2, ahí la clave de la pregunta 1 es barco, una revitalización de tradiciones antiguas, eso. La 2, pregunta 2 es dado, ¿ya? Dado. La 3 es elefante, elefante. Y la 4 es árbol, la electricidad y la fotografía, ¿ya? Luego, donde dice área A, filosofía, ¿ya? Esas son las últimas. La 1 es elefante. La 2 es árbol. La 3 es casa y la 4 es barco, ascetismo. ¿Ya? Ya. Entonces, para que puedan contrastar si es que resolvieron las preguntas, las leyeron y tenían dudas, y pueden contrastar con sus claves. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, ahora sí voy a compartir el material de teoría. Ahora vamos a ver un poquito de teoría, ¿ya? Y luego vamos a ver si nos alcanza tiempo para revisar las preguntas de la práctica. ¿Ya? Entonces les voy a compartir ahorita el material de teoría de nuestro primer tema. El primer tema que nosotros vamos a ver en el curso es antropología filosófica. ¿Ya? Es un tema que ha venido a veces en examen de admisión, no siempre viene. Si ya has llevado conmigo antes algún ciclo, debes saber, yo siempre les repito y tenganlo presente siempre, que de las disciplinas filosóficas, la que siempre, siempre viene es epistemología. Siempre. Si quieres, revisa los exámenes que han dado ahora último. Vas a ver que en todos los exámenes aparece siempre por lo menos una pregunta. Y sin temor a equivocarme, yo diría que en todos los exámenes de este último examen que se dio, en todos los exámenes de las distintas áreas, ¿no? Porque lo mínimo que te viene de filosofía creo que son 4 preguntas, han venido 2 preguntas de epistemología. Entonces, epistemología es lo que más tienes que tener presente, entonces eso lo vamos a ver luego. Y antropología a veces ha venido, como te digo, no es un tema que siempre venga, pero de todas maneras hay que tenerlo presente porque ha venido en algunos exámenes, ¿no? Ya, entonces vamos a revisar ahora la teoría de antropología filosófica. Bueno, en primer lugar, fíjate, tienes que tener en cuenta lo siguiente. La antropología filosófica, ese es el nombre completo, por si acaso, antropología filosófica, es el estudio filosófico del hombre.
por eso se llama así, es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar al hombre, o sea, es el estudio filosófico del ser humano. No es lo mismo que la antropología, o sea, la antropología a secas, lo que tú debes por ahí haber visto, ¿no? En el prospecto, la carrera de antropología es una ciencia social. La antropología es un estudio científico del hombre, ¿no? Porque lo que hacen los antropólogos es estudiar las características físicas, biológicas del ser humano, cómo el ser humano ha ido cambiando y cómo se ha ido adaptando culturalmente a su medio, etcétera, ¿no? Pero la filosofía no hace un estudio físico, material del hombre, sino más bien un estudio filosófico. Por eso es que en general no se basa pues en evidencia científica, aunque algunos filósofos sí van a tener en cuenta estudios científicos para plantear sus tesis, o sea, para plantear sus ideas, algunos, no todos, van a tener en cuenta ciertos avances científicos, ciertos estudios científicos, ¿ya? Entonces ten presente eso, no es lo mismo antropología que antropología filosófica, son cosas diferentes. Entonces, por eso decimos que es una disciplina filosófica. Ahora, ¿qué cosa estudia o qué pregunta se hace la antropología filosófica? Digamos que son tres, básicamente. La más importante es esta, que es la misma al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué es el hombre o cuál es la esencia del hombre? Es la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es lo que nos hace seres humanos y nos hace diferenciarnos de otros seres que se parecen a nosotros, por ejemplo, los animales, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia de ellos, ¿no? ¿Qué es lo característicamente humano? Es una pregunta aparentemente simple, pero no es tan simple a veces de responder. Por ejemplo, generalmente cuando uno pregunta esto, la mayoría de personas se dice, ah, bueno, el hombre es un ser racional, en cambio los animales no son seres racionales. Puede parecer una buena respuesta, ¿no? Que sería muy parecida a la respuesta que daba Aristóteles acerca del hombre. Sin embargo, si la analizamos un poco más, por ahí pueden surgir dudas, ¿no? Porque si tú dices que la razón es lo central, ¿qué pasaría con aquellas personas que por algún motivo han perdido sus capacidades intelectuales? Por ejemplo, imagínate una persona que sufrió un accidente y tuvo un derrame cerebral o tuvo un infarto cerebral y ya no tiene ninguna función cognitiva y está en estado vegetal. ¿Esa persona seguiría siendo una persona, un ser humano, o ya no? ¿No? O si medimos todo desde la perspectiva de la inteligencia, ¿no podríamos decir que hay animales que son más inteligentes que ciertos seres humanos? Por ejemplo, un recién nacido, ¿qué tan inteligente es en comparación con un animal adulto con cierto grado de inteligencia, como un orangután, un chimpancé, ¿no? Entonces, esa es una de las complicaciones de definir al hombre como un animal racional, por ejemplo, ¿no? O en todo caso, podríamos decir que hay animales que podrían ser calificados de seres humanos. ¿Te das cuenta? Entonces, esa pregunta es una pregunta central, es una pregunta que se han hecho muchísimos pensadores a lo largo de la historia y desde épocas muy remotas, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, hablamos de la definición de Aristóteles acerca del ser humano, porque efectivamente filósofos desde esa época, es decir, desde antes de Cristo, 3, 4, 5 siglos antes de Cristo, ya se preguntaban eso. Ahora, aparte de esta pregunta, que es la más importante, que además tiene relación con otras disciplinas filosóficas como la filosofía política, por ejemplo, ¿no? O la ética también, hay otras dos preguntas que también estudia. ¿Cuál es el origen del hombre? Esta pregunta, quizás en la actualidad ya como que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, claro, algunos dirán, profesora, pero ¿de dónde surge el hombre o cómo apareció el hombre en el mundo? Eso es algo que ya la ciencia respondió, la teoría de la evolución, ¿no? Es cierto, pero tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo aparece la teoría de la evolución? ¿Cuándo, o mejor dicho, cuándo se formula, ¿no?, la teoría de la evolución? ¿Cuándo Darwin escribe su famosa obra, El origen de las especies? Recién en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, o sea, han pasado 2 siglos, menos de 2 siglos, si tenemos en cuenta cuándo lo publica. Pero todos los siglos anteriores, siglo XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, ¿había una respuesta clara acerca del origen del hombre? No, no había. No había una respuesta lo suficientemente respaldada,
¿no? O científica como para saber de dónde provenía el ser humano. Entonces, debido a eso es que la filosofía trató de llenar ese hueco, ese espacio, ¿no? Por eso es que la filosofía muchas veces se dice no es la madre de todas las ciencias, porque la filosofía es la primera en tratar de dar respuestas a una serie de preguntas que no tenían respuesta en su momento, que después ya la ciencia ha ido investigando, ¿no? Y que han aparecido teorías, respuestas, ¿no? Ya esa es otra historia, ¿no? Pero no había una respuesta hasta el siglo XIX todavía. Entonces, por eso es que esta pregunta es una pregunta que se formularon obviamente muchos filósofos, ¿no? ¿De dónde proviene el ser humano? Y ahí, como vamos a ver luego, hay dos tesis, ¿no? La tesis creacionista, o sea, religiosa, y la tesis que ya aparece en el siglo XIX, la tesis evolucionista, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Que es una pregunta bastante interesante, aunque bastante también especulativa, ¿no? Porque ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Es algo que podemos preguntarnos nosotros individualmente, o sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué he sido hecho? ¿Para qué he sido creado? O como quieras llamarlo, ¿no? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuáles son los objetivos que debería cumplir? ¿O cuáles son las metas que debería cumplir? ¿No? Pero también podemos hacernos esa pregunta de un sentido más general, ¿no? No solamente individual, sino como especie, ¿no? ¿Qué destino tiene la especie humana? ¿Tenemos algún propósito como especie en este mundo? ¿Deberíamos tener un propósito o no? Esa también es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, esa pregunta también la van a abordar una serie de filósofos, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX, XX, van a aparecer filósofos que van a plantear esa pregunta. Pero es una pregunta también de la antropología filosófica. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen del hombre? Ahí está, mira, primera pregunta, el problema del origen. ¿Ya? Como ya te había dicho, hay dos tesis. La tesis creacionista, la vamos a poner con amarillito, y la tesis naturalista evolucionista, la vamos a poner con celestito. ¿Ya? Entonces, la tesis creacionista evidentemente hace referencia a la creación, a la idea de que el hombre ha sido creado por un ser superior, ¿no? Es decir, que existe un Dios que ha creado el mundo y dentro de ese mundo que ha creado al hombre. Esta idea, que es una idea obviamente religiosa, cristiana, hay que tener en cuenta eso, por si acaso, cristiana. ¿Por qué? Porque no necesariamente el hecho de que tú creas en un Dios significa que crees en una creación. No es lo mismo creer en un Dios o en varios dioses que creer en una creación. Es diferente. La idea de la creación es una idea cristiana que no existía antes del cristianismo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, en los griegos, al menos en la cultura occidental, los griegos eran politeístas y sus dioses, Zeus, Apolo, Atenea, Afrodita, Hera, etcétera, ellos no eran dioses creadores. O sea, si tú lees los escritos de Hesíodo, de Homero, en ningún lado vas a encontrar que dijeran pues que Zeus creó el mundo. Zeus no creó en nada. Atenea no creó nada. Hera no creó nada. Ellos no son dioses creadores. ¿Sí? Ellos no creen en la creación del mundo a partir de los dioses, de la nada, no. La creatio ex nihilo, la creación a partir de la nada, es un concepto cristiano, es un concepto que aparece con el cristianismo. Ahora, como te decía, ¿no? La creación es todo, ¿no? Es toda la naturaleza. Y dentro de la naturaleza está el hombre, es un ser también natural, pero, y ahí viene también otro aspecto que nosotros como cultura hemos heredado. ¿Por qué le damos un papel privilegiado al hombre? ¿Por qué le damos un sitio, un lugar privilegiado al ser humano? ¿Por qué a lo largo de los siglos siempre, por ejemplo, se ha protegido la vida humana por encima de la vida de otras especies? ¿Por qué el hombre tiene ese sitio, ese lugar preponderante? Y ahí viene un detalle importantísimo dentro del cristianismo, ¿no? Es porque Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Correcto, cielo. Somos semejantes a Dios. Es decir, tenemos algo divino en nosotros. ¿Sí? La divinidad ha compartido algo de sí misma con nosotros. Eso es algo que no tiene ningún otro ser creado por Dios. ¿Y qué es eso divino? ¿En qué nos
asemejamos a Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? Por eso es que el hombre es un ser espiritual, porque se asemeja a Dios, porque tiene algo de divino. ¿Qué es lo que hace que nos parezcamos a Dios? El hecho de que el hombre es el único ser, como vamos a ver luego, que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué tiene el hombre que no tienen los animales? Aparte de racionalidad, porque ojo, los filósofos cristianos no van a negar la razón. Claro, tenemos alma, pero el alma tiene una capacidad central. ¿Qué capacidad tenemos nosotros que no tienen los animales? ¿Qué podemos hacer nosotros que no pueden hacer los animales? ¿Mm? Controlar nuestros instintos, que significa, en otras palabras, elegir, elegir. Tenemos la capacidad de elegir. Somos seres con libre albedrío. Podemos darnos cuenta de qué es bueno y qué es malo, razonar, sí, también, pero no solamente nos damos cuenta, sino que podemos elegir qué hacer. El animal no se da cuenta y no puede elegir. El animal siempre se guía por su instinto. Es un ser dependiente del instinto. Es un ser, por decirlo así, dominado por el instinto. Es un ser esclavo del instinto. El hombre no. El hombre tiene instintos, pero puede controlar sus instintos. Puede elegir hacer lo bueno, aunque vaya en contra de sus deseos. ¿Sí o no? Entonces, ese aspecto espiritual, la libertad, el hombre es un ser libre. Eso es lo que nos asemeja a Dios. ¿Por qué? ¿Dónde se muestra la libertad de Dios? En la creación, porque Dios crea el mundo porque lo necesita. ¿Dios necesitaba el mundo para algo? No, lo creó porque quiso, ¿no? No necesitaba el mundo, pero quiso crearlo. Igual el hombre tiene libertad. Nos parecemos a Dios por eso, por nuestra capacidad de elegir, ¿sí? Luego vamos a profundizar un poquito en eso, ¿ya? Pero mira, entonces, la tesis creacionista evidentemente es una tesis cristiana. Es una tesis cristiana y dentro del cristianismo, de la filosofía cristiana, los que destacan son Santo Tomás y San Agustín. ¿Ya? Por acá hay varios perritos que están ladrando. Ya. San Agustín y Santo Tomás. ¿Ya? O Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, como prefieras, ¿no? Para la Iglesia Católica son santos, ¿no? Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Ahora, fíjate, la tesis naturalista evolucionista evidentemente se va a sostener en la teoría de la evolución, obviamente, ¿no? Esta tesis es una tesis, como te digo, que aparece en el siglo XIX con la obra de Darwin, pero no quiere decir que necesariamente surgió con Darwin. Es decir, la hipótesis, la idea de que el hombre es un ser evolucionado de otras especies o de especies inferiores, era una idea que ya se manejaba en ciertos círculos intelectuales, en ciertos círculos filosóficos. Por ejemplo, un filósofo que es un tanto desconocido actualmente, del que casi no se habla mucho en la actualidad, pero que ya había planteado una tesis evolucionista fue Spencer. Si tú buscas información sobre Spencer, que hay puedes encontrarlo en Wikipedia incluso, Spencer fue considerado el filósofo más importante o uno de los intelectuales más importantes en el siglo XIX, en el mismo siglo que Darwin. Spencer se dedicaba a varias cuestiones, no era sociólogo, también estudiaba botánica, creo que también era médico, filósofo, se dedicaba a varias materias. Y Spencer había planteado la hipótesis de la evolución. Pero ¿por qué Spencer antes que Darwin? Ojo, ¿por qué Spencer no pasa a la historia de la ciencia como sí pasa Darwin? Porque Darwin hace una investigación empírica, es decir, recoge evidencia, encuentra evidencia, hace un estudio sistemático con esa evidencia. Lo que no hace Spencer, porque Spencer lo hace de manera especulativa, digamos, ¿no? Lo plantea como idea, pero él no hace un trabajo de recopilación de evidencia que sí hizo Darwin. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? Como tú sabes, Darwin pues viaja alrededor del mundo, va a distintos lugares recogiendo pues este material para sostener su teoría, ¿no? Y dentro del siglo XIX también encontramos a Marx, ¿no? Marx
ya tenía esta idea de que el hombre era un ser biológico. Recuerda que Marx también es muy crítico de la religión y critica esta idea espiritualista del ser humano, de que el hombre es un ser espiritual. Pero con la obra de Darwin, sus ideas cobran más sustento. Por eso es que Darwin también es un gran defensor de Darwin. Igual que alguien que es muy cercano a Marx. Acuérdate, vamos a agregarlo acá, Engels. Federico Engels, que fue alguien muy allegado a Marx, que fue su amigo, que fue su colaborador, incluso le daba dinero para que Marx se dedicara solamente a escribir e investigar. Engels tiene un famoso trabajo que no sé si recuerdas que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Ese es su escrito más conocido, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, donde precisamente lo que hace es tomar la teoría de la evolución para darle sustento a sus ideas materialistas. Marx y Engels son materialistas porque creen que el origen de todo lo que existe es la materia, no lo ideal, no un ser superior, espiritual, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué plantea la teoría evolucionista? Que el hombre es un ser biológico y por lo tanto las características que tiene, por ejemplo, su inteligencia, su racionalidad, son qué cosas son resultados simplemente de un largo proceso evolutivo, es decir, un proceso que ha tardado millones de años, ¿no? Bien, entonces esas son las dos tesis. Ahora vamos a ver, fíjate acá, ¿no? Te hablé de Spencer. Spencer es dentro de la filosofía el principal representante de la teoría naturalista evolucionista. Ahora, ¿por qué te lo he vuelto a poner acá? Porque acá lo central es que entiendas que la tesis evolucionista lo que plantea es que el hombre ha adquirido sus rasgos, fíjate, ha adquirido sus rasgos poco a poco, ¿no? O sea, en un proceso evolutivo, físicos y mentales, no solamente físicos, también su inteligencia, su capacidad de discernimiento, su racionalidad, todo eso es una consecuencia de su adaptación al medio. No sé si tú has escuchado esta famosa frase de el más fuerte es el que mejor se adapta al medio, ¿no? La adaptación del más fuerte. Esa idea, esa idea en realidad es una idea que difunde Spencer, más que Darwin. O sea, en Darwin está la idea, digamos, en su libro, pero no está expresado, digamos, de manera explícita. Spencer va a hacerlo de esa manera y por eso es que esta idea de que el más apto es el que sobrevive, ¿no? La supervivencia del más apto, es una idea que no solamente va a tener influencia dentro de la ciencia, digamos, de la biología, sino que se va a trasladar, recuerda que te dije que Spencer fue sociólogo, a la sociología. Y de ahí van a surgir en el siglo XIX, te lo comento por si acaso porque hace años viene una pregunta sobre eso, para que sepas, ¿no? No sé si has escuchado del darwinismo social. Darwinismo social. Es un concepto que se usaba mucho en el siglo XIX precisamente como consecuencia de la obra de Darwin. Es decir, ¿qué es lo que nos dice Darwin? Que es el más fuerte el que se adapta, ¿no? El que se adapta al medio es el que sobrevive. Esa idea, que es una idea biológica, digamos, se va a trasladar al ámbito social y van a decir, bueno, los que sobreviven son los más aptos, por lo tanto, si tú no sobrevives es porque eres débil, ¿se entiende? Y con eso, ¿qué se justifica? ¿Qué se podría justificar con eso? Imagínate que por X motivo a un país poderoso se le ocurre invadir un país más débil, ¿sí? Imponerse militarmente. Bueno, tú no eres apto, pues, para vivir. No estás adaptado, ¿no? No eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Esas ideas van a justificar, exacto, sí, claro, triste, la colonización. Van a justificar una serie de atropellos, van a justificar una serie de abusos de parte de los países poderosos. En el siglo XIX, mira, y en el siglo XX, inicios del siglo XX, nomás van a comenzar a seguir esas ideas en muchos círculos y por eso es que se considera que incluso dentro del nazismo hay una idea darwinista social, ¿no? ¿Te das cuenta?
Hay hombres superiores, hombres inferiores, hombres más fuertes, hombres más débiles, hombres que merecen sobrevivir porque son más fuertes y hombres que merecen morir porque son más débiles. Entonces, estas ideas darwinistas sociales, ojo que son varias corrientes, no es una sola, son varias corrientes que surgen a partir de la influencia de la obra de Darwin en el siglo XIX, van a difundir esa idea. Y esa idea va a tener mucho impacto por mucho tiempo hasta que ya después de lo que ocurre precisamente en la Segunda Guerra Mundial, ya poco a poco esas ideas van a irse dejando de lado. ¿Por qué? Porque finalmente también justificaban el racismo. Estas ideas del darwinismo social también planteaban algunas corrientes que habían razas superiores y razas inferiores, por lo tanto que habían razas que estaban destinadas a desaparecer porque eran razas débiles, ¿no? Bueno, te lo menciono para que tengas en cuenta por qué Spencer es importante, porque Spencer es uno de los que introduce estas ideas darwinistas al ámbito social, que va a tener mucha repercusión en Europa. Y el creacionismo, bueno, estamos hablando de San Agustín, ¿no? Que plantea más bien que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ya sabemos qué es lo que nos asemeja a Dios, el libre albedrío, la libertad, ¿no? Por tanto, el hombre ha nacido, o sea, no es que ha adquirido sus capacidades, sus características, sino que ya ha nacido con ellas. A eso se le llama fijismo, por si acaso, se le llama fijismo, es decir, que sus cualidades son fijas, estáticas, no evolucionan, no cambian con el tiempo, siempre son iguales. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al problema de la naturaleza humana. Es decir, acá la pregunta es, ¿qué cosa es el hombre? ¿Qué nos caracteriza como seres humanos? ¿Ya? Esa es la segunda pregunta. Ahora, dentro de esta pregunta, tenemos varias posibles respuestas. Van a haber muchísimos filósofos que van a tratar de responder esta pregunta. Uno de los más conocidos es Aristóteles. Aristóteles, recuerdas que plantea que el hombre es un animal social, zoon politicón. Acá, fíjate, es un animal social. Politicón significa que vive en una polis. Político viene de polis. ¿Sí? Es un animal que vive en una polis, es decir, es un animal que vive en una comunidad, que necesita de la comunidad para vivir. Ojo, para vivir en todo el sentido de la palabra, no en un sentido restringido, porque algunos pueden pensar, claro, el hombre necesita de la comunidad para sobrevivir. No, no es simplemente para sobrevivir, es para vivir plenamente como ser humano. ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente nosotros necesitamos de otros para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, yo no cultivo las papas que como, el arroz que como, el pollo que como, yo no lo crío. Tengo que ir al mercado, comprarlo y hacer, ¿no? O sea, necesito que otros hagan esas actividades para poder abastecerme de comida. Igual, por ejemplo, la ropa que uso, yo no la hago, la compro en un lugar. Entonces tiene que haber gente, personas que se dedican a eso. Y así, ¿no? Eso es obvio. Necesitamos de las actividades de los demás, o sea, necesitamos de otros para vivir, para sobrevivir. Pero cuando Aristóteles habla del animal, del hombre como animal social, no se refiere solamente a la supervivencia. Y es más, él es crítico de esa idea. ¿Por qué? Porque Aristóteles diría, bueno, si fuera eso nada más, significaría que somos como animales, porque hay muchos animales, muchos, que necesitan de otros para subsistir. Por eso es que hay muchos animales que viven en grupo, ¿o no? Muchísimos. Los elefantes, los leones, las hienas, ¿no? Viven en grupos, viven en manadas. Eso no es algo solamente humano, ¿no? Las abejas, las hormigas, viven en grupos. Hay animales, hay otros animales sociales, podríamos decir. Aristóteles dice, claro, obviamente, pero no es simplemente la supervivencia lo que hace que la comunidad humana sea importante. Es vivir bien. Acuérdate, es vivir bien. El hombre debe buscar vivir bien. Y una buena vida solo se alcanza en comunidad. ¿A qué se refiere con eso? O sea, se está refiriendo a una vida plena.
El hombre solo puede vivir plenamente o solo puede alcanzar su plenitud como ser humano en una comunidad. Y para esto plantea una hipótesis. Mira, en la actualidad esto ya está demostradísimo. Ya hay varios ejemplos, varios casos que han salido, ¿no? Reales. Pero en su momento Aristóteles simplemente lo especuló, o sea, lo puso como una hipótesis, un planteamiento mental, un experimento mental. Y dijo, a ver, ¿qué pasaría si nosotros sacáramos a un niño pequeño de su grupo social, o sea, de su comunidad? Imagínate que lo llevamos a un monte, a un bosque y lo dejamos ahí abandonado. Supongamos que por suerte sobrevive hasta los 8, 9, 10 años. Pregunta, si nos encontráramos con ese niño después de varios años, ¿ese niño ya habría alcanzado la capacidad de comunicarse? ¿Hablaría? ¿Habría desarrollado el lenguaje o no? Un niño que desde los 2, 3, 4 años lo dejas abandonado en una selva, en un bosque, y lo encuentras a los 8, 9 años, ¿hablará? ¿Se comunicará como un niño normal? No, no. ¿Por qué? Y como les decía hace un momento, eso ya está demostrado, porque han habido accidentes, han habido situaciones reales donde hay niños que han quedado aislados y de suerte han sobrevivido, criados por lobos o criados por chimpancés, y luego cuando los han encontrado años después no sabían comunicarse, no sabían usar el lenguaje. El lenguaje aparentemente es algo innato, o sea, como potencialidad es algo innato, pero no se desarrolla sin el contexto adecuado. Un niño, si no escucha a otro ser humano hablar, no aprende a hablar, no va a hablar. Estos niños que se han encontrado en estos casos simplemente emitían sonidos, claro, buscaban comunicarse, pero no se comunicaban como un ser humano, se comunicaban como un animal, con sonidos, con aullidos o con sonidos guturales, ¿no? Porque no habían aprendido a usar la boca, digamos, no para formar palabras. Eso se hace por imitación. El niño imita. Por eso es tan importante en la niñez que haya un entorno que estimule al niño, ¿no? Para que desarrolle sus capacidades, si no, no las desarrolla. A eso se refiere Aristóteles. El hombre, el hombre necesita de su comunidad para ser un hombre en todo el sentido de la palabra. El hombre necesita para realizarse como ser humano de un entorno social. Si no tiene un entorno social, no se desarrolla. ¿Te das cuenta? Entonces, el lenguaje, ojo, para Aristóteles es un rasgo de qué? Es un rasgo de inteligencia. El hombre desarrolla su inteligencia también a través del lenguaje. Acuérdate, tú debes acordarte por historia, ¿no? En las polis griegas, no todas, porque no todas eran democráticas, pero digamos donde funcionaba una democracia era fundamental el ágora. ¿Te acuerdas la plaza pública, el ágora, donde iban los ciudadanos a discutir, ¿no? A dialogar, dialogar. La palabra logos, acuérdate, en filosofía la palabra logos es bastante importante, ¿eh? La palabra logos en griego, acá te lo estoy dejando en el chat, significa razón, significa lenguaje, significa palabra también, ¿no? Derivado del lenguaje. Logos significa razón en griego, significa también lenguaje, de ahí viene diálogo, de ahí viene lógica, ¿no? De ahí viene dialéctica. Entonces, para Aristóteles, el lenguaje es un rasgo de inteligencia. ¿Por qué? Porque a través de el debate, el diálogo, el intercambio de opiniones, de palabras, tú razonas. Si tú opinas algo, piensas algo distinto del que está frente a ti, con el que estás discutiendo, obviamente vas a tener que argumentar, te vas a ver obligado a argumentar en contra de esa persona. Y para argumentar correctamente tienes que hacer uso de tu razón, ¿sí o no? Entonces, la racionalidad se desarrolla en un entorno social. Si no tienes una comunidad, un entorno social, no solamente tu lenguaje no se desarrolla, por ende, tampoco tu racionalidad. Por eso es que para Aristóteles la comunidad es fundamental. Tú eres un animal racional gracias a que eres un animal social. Si no fueras un animal social, no serías un animal racional para Aristóteles.
La razón, igual que el lenguaje, es una potencia. Es algo que, claro, digamos, todos los seres humanos traemos, ¿no? Pero se desarrolla o no se desarrolla. Y de eso depende mucho, ¿qué cosa? Para que se desarrolle el contexto. Para eso es importante el contexto, la comunidad, el entorno, ¿sí? Entonces, Diego dice, si no me recuerdo, hubo un experimento donde encerraban a varios niños pequeños para ver si creaban su propio idioma y al final murieron todos, creo. Ya, me parece haber escuchado algo así, no estoy segura. Me parece sí. Lo que pasa es que ese tipo de experimentos se dieron mucho, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, precisamente porque en esa época se comienzan a dar más estudios científicos acerca del lenguaje, del desarrollo del niño, ¿no? Me parece haber escuchado algo parecido, sí. A ver, voy a buscar luego para ver este, de qué experimento exactamente se trata. A ver, pero sí, pues, o sea, es bien difícil que se desarrolle un idioma distinto a partir de un contacto, porque ya hay estructuras, ya hay estructuras, digamos, innatas en el ser humano, pero lo que se necesita es el entorno, ¿no? Pero el entorno no es simplemente haya otros, ¿no? Sino, o sea, cualquiera, ¿no? Sino, obviamente, gente que ya maneje un lenguaje, que enseñe ese lenguaje a los niños, aunque no sean de los padres, ¿no? Los padres enseñan a sus hijos a hablar, ¿no? Bien, ahora, entonces, el hombre es un animal racional y un animal social, al final es lo mismo, no son dos definiciones diferentes, es lo mismo. El hombre es racional porque es social. El hombre es social y racional. ¿Ya? Ahora, San Agustín ya habíamos visto que habla acerca de el libre albedrío. Acá está, mira. Esto es lo más importante. Ahora, eso no significa que él niegue la racionalidad. Es más, él habla de la racionalidad. La racionalidad es un rasgo también que Dios le ha dado al hombre, es una capacidad que Dios le ha dado al hombre. La razón para San Agustín sirve para que nosotros nos demos cuenta de nuestras acciones, de qué cosas hacemos, si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos qué hacer. Pero además de esto, a ver, ojo, por si acaso la palabra libre albedrío tiene una connotación religiosa. Mucha gente habla de libre albedrío, las personas pero no creen en Dios. Eso es incorrecto. ¿A qué me refiero? No que no creas en Dios, si quieres no crees en Dios. Pero si tú no crees en Dios, usar el término libre albedrío es un tanto inadecuado, porque el término libre albedrío tiene un origen cristiano. El primero en usar el término libre albedrío, así tal cual es San Agustín, es parte de la teología cristiana. Porque libre albedrío significa ese regalo que te ha dado Dios, que ningún otro ser posee. Libre albedrío significa el don dado por Dios al hombre para que él elija su camino, para que él decida entre lo bueno y lo malo. Por eso el libre albedrío tiene una connotación religiosa. Si tú no crees en Dios, usas el término libertad, ¿no? Pero el libre albedrío, si lo usas, es porque estás asumiendo que sí existe Dios y que Dios le ha dado esa capacidad al ser humano, por si acaso. Ahora, aparte de esto de la racionalidad y el libre albedrío, que quizás ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Está otro tema que también es interesante, ¿no? Dice, fíjate, el hombre siempre desea más de lo que puede poseer. El hombre es un ser insatisfecho. ¿Por qué es interesante esto? Porque es algo de lo que no se habla mucho en filosofía, no es un tema muy conocido, pero me refiero a nivel preuniversitario. Pero sí es un tema interesante. Y es más, han venido hace años preguntas relacionadas con esto. Porque San Agustín escribe en realidad varias obras, pero una de sus obras más conocidas es La Ciudad de Dios. Y en La Ciudad de Dios, precisamente lo que él trata de hacer es mostrar cómo la ciudad de Dios, o sea, la ciudad espiritual, por decirlo así, donde nuestras almas van a llegar si nos hemos portado bien, ¿no? Donde van a vivir eternamente, es completamente opuesta a la ciudad terrena, o sea, acá, el mundo terrenal donde vivimos. Y es completamente opuesta no solamente porque una es inmaterial y la otra es material, sino porque en este mundo terrenal, ¿no? En este mundo en el que vivimos, el hombre siempre está buscando una felicidad que le es esquiva. O sea, la felicidad en este mundo es imposible. Eso es lo que te quiere dar a entender San Agustín, a pesar de que nosotros creemos que podemos alcanzar la felicidad aquí. ¿Y por qué? Porque el hombre es un ser insatisfecho.
Es decir, el hombre nunca está conforme con lo que tiene. Y ese aspecto de San Agustín es bien interesante, porque lo que te está dando a entender es que San Agustín es realista. O sea, lo que te está diciendo es el mundo para el hombre, o sea, este mundo, ¿no? Este mundo material, es un mundo donde nosotros estamos constantemente buscando nuestra felicidad, pero nunca nos sentimos completamente satisfechos y completamente felices. La felicidad no se logra en este mundo. Eso es lo que te dice San Agustín. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú ingresas, acabas tu carrera, consigues un buen trabajo, comienzas ganando, supongamos, 5.000 soles al mes. Si a los 2, 3 meses encuentras otra empresa que paga 8.000 soles, ¿te irías o no te irías? ¿O seguirías trabajando por 5.000 soles? Te ofrecen lo mismo, el mismo horario, la misma cantidad de horas de trabajo, todo, pero te pagan 8.000. ¿Te irías a donde te pagan 8.000 o te quedarías? Obviamente te irías, ¿sí o no? Y si luego te encuentras otro lugar donde te pagan 15.000, ¿te irías o no? ¿O te quedas donde te pagan 8.000? Te vas, ¿sí o no? Y si te pagan en otro 20.000, 40.000, 50.000, 100.000, te vas, ¿sí o no? Ahora, escucha, San Agustín te diría, a ver, supongamos que ganas 50.000. ¿Con 50.000 no sería suficiente para que vivas tranquilo? Sí, ¿no? Pero ¿te quedarás conforme ganando 50.000 si en otro lugar te ofrecen 100.000? ¿Rechazarías el lugar donde te ofrecen 100.000? No, ¿sí o no? O la mayoría, por lo menos, no. La gran mayoría se iría para ganar más. ¿A qué voy? Que San Agustín dice, ya, incluso supongamos que ya ganas 100.000, pero cuando tú alcanzas cierto nivel de vida, o sea, nivel económico, ¿no? Ya no solamente es importante el dinero, ¿o sí? ¿Tú crees que tu entorno será el mismo si comienzas a ganar 100.000? ¿No te comprarías un auto, no te cambiarías de casa, no te irías a otro lugar a vivir? ¿No harías cosas que antes no hacías? Sí, tu entorno va a ser diferente, ¿sí o no? Y por lo tanto, claro, si te quedas en tu barrio te extorsionarían, ¿sí o no? Entonces, tendrías que mudarte, ¿sí o no? Para estar más seguro. Entonces, al final, esa cantidad de dinero que comienzas a tener te obliga, aunque tú no quieras, aunque no te des cuenta, a relacionarte con otro tipo de personas o en otro tipo de lugares. Y por lo tanto, comienzas a compararte con esas personas. ¿No? Y ves que esas personas quizás ganan igual que tú, pero ya no solamente ganan igual que tú, sino que tienen cosas que quizás tú no estabas acostumbrado a tener antes, ¿o no? ¿Sí o no? Ya ves que esas personas quizás usan su Rolex, ¿no? Que tú no antes ni conocías, ¿no? Que existían, pero ahora sabes que hay Rolex. Y dices, uy, mira, pero yo, ¿cómo voy a ir a la reunión sin Rolex? Y todos los que van a esa reunión van con Rolex, ¿no? Todos van con su pulsera de oro, pues de 24 quilates. Yo, ¿cómo voy a ir pues, con mi Shakira, ¿no? Con esto de 2 soles. Claro, entonces comienzas a querer más y más y más, y eso nunca acaba, eso nunca termina. O ves que no solamente los que te rodean tienen dinero, sino que tienen poder, tienen relaciones importantes, pueden hacer cosas que otros no pueden hacer y que tú también quisieras. Ahí está uno de los grandes problemas, dice San Agustín, ¿no? Nos comparamos y vamos encontrando más cosas que deseamos. O sea, ¿a qué voy? Que muchas veces tú dices, cuando termine mi carrera quiero hacer tal cosa y quiero lograr tal cosa. Entonces ya cuando logres eso voy a ser feliz. Y cuando logras eso, ya no es suficiente para ti eso para ser feliz. Te das cuenta que hay más cosas y quieres más, ¿sí o no? Y cuando logras eso dices, ya, ahora sí voy a ser feliz. Y encuentras que hay más. Y así estamos permanentemente deseando más cosas, ¿sí? Que creemos que nos van a satisfacer, pero nunca nos satisfacen. ¿Por qué? Porque en este mundo todo es, ¿qué cosa? Finito. En este mundo todo es temporal. En este mundo todo es pasajero. En este mundo todo se corrompe, todo acaba, todo se desgasta. No hay nada eterno. Por lo tanto, siempre vas a desear más y más, pero nunca vas a poder alcanzar todo lo que quieres.
Entonces, ¿qué dice San Agustín? Mira la metáfora que él usa, que es interesante. Él dice, imagínate un hombre sediento, ¿ya? Un hombre que ha pasado mucho tiempo en una isla desierta, sin tomar agua, ¿ya? Si tú le das un vaso de agua, toma, pero está tanto tiempo sin tomar agua que necesita tomar otro vaso de agua y así, ¿no? Y su sed nunca se acaba, tiene una sed infinita. El agua que puede encontrar no le va a satisfacer. Si su sed es infinita, lo único que puede satisfacerlo es algo infinito. Y lo único infinito que existe, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo único infinito que existe? Ángela dice la madre de todos los primeros. Lo del Rolex, ¿no? ¿Qué es lo único infinito que existe? Dios, ¿no? Claro, por eso para San Agustín, el único que puede satisfacer al hombre es Dios. En otras palabras, nunca vas a ser feliz en este mundo, aunque creas, aunque digas, sí, cuando logres tú vas a ser feliz. No, nunca lo vas a lograr. En este mundo la felicidad no existe. El único lugar donde vas a encontrar la felicidad es en la ciudad de Dios. Es decir, cuando contemples a Dios, cuando te encuentres a Dios, cuando te fusiones con Dios, ahí vas a alcanzar la felicidad plena. Ahí recién te vas a sentir plenamente satisfecho, porque Dios es lo infinito y tú estás esperando lo infinito, aunque no te des cuenta, ¿no? Bien, entonces, eso es parte del realismo, pues, de San Agustín, ¿no? Que es interesante. Repito, es un realismo porque lo que te da a entender es el hombre acá nunca se conforma, ¿no? A pesar de lo que a veces algunos piensan, ¿no? A veces algunas personas creen que porque alguien tiene mucho dinero ya no va a querer más dinero, ¿no? No sé si has escuchado personas, por ejemplo, yo me acuerdo hace años cuando Kuczynski, por ejemplo, se estaba postulando, era un hombre con mucho dinero, ¿no? Bueno, tiene todavía dinero. Y mucha gente tenía esta forma de razonar y decía, bueno, pero yo voy a votar por Kuczynski porque él es millonario, pues, ¿no? Es un hombre con mucho dinero. Entonces, ¿para qué va a robar? Va a ser un buen presidente porque no tiene para qué robar si ya tiene dinero, ¿no? Entonces, la idea de que el rico no roba porque tiene mucha plata, obviamente es absurda, ¿no? Ni San Agustín se creería eso, ¿no? Pero hay gente que tiene esa forma un tanto ingenua de pensar, ¿no? Bueno, a ver, a ver. Lo digo porque era bien común escuchar ese argumento de muchas personas que decían que iban a votar por Kuczynski, ¿no? Bueno, a ver, ya, ahí está. Sí, pues hay gente que tiene mucho dinero y quiere más, ¿no? Ambiciona más, ¿no? Ahí está Acuña, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchísimo dinero y ya sabemos que también, lamentablemente, pues se ha dedicado a ganar dinero con la política, ¿no? A ver, ya. Pasamos al bueno, el problema de la naturaleza humana ya lo comenzamos. Vamos a pasar a otras respuestas acerca de este problema. Mira, en el siglo XIX, acá ya estamos en el siglo XIX, vamos a hablar acerca de la definición que da Marx acerca del hombre y la definición de Nietzsche, ¿ya? Ahora, en el caso de Marx o el marxismo, ¿sí? Cuando hablamos de marxismo hablamos de toda la corriente, o sea, todos los que siguen a Marx, ¿no? Porque todos siguen esta idea del hombre, ¿no? ¿Qué cosa es el hombre para el marxismo? Es el conjunto de sus relaciones sociales productivas. Relaciones sociales productivas. A ver, pregunta. Si yo te digo relaciones sociales, ¿sí? Fíjate la definición, ¿ah? ¿A quién te hace recordar? ¿A qué filósofo te hace recordar? ¿A qué filósofo te hace recordar? Relaciones sociales. ¿Quién decía que las relaciones sociales son importantes? Aristóteles, claro, Aristóteles. Ujú. Aristóteles. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque Carlos Marx, ¿no? Karl Marx, igual que muchos filósofos,
Además, Marx estudia filosofía en la universidad, o sea, no es que él leía y escribió, no, no tuvo una formación académica universitaria filosófica, o sea, incluso estudió el doctorado en filosofía. Marx, igual que los filósofos académicos, o sea, todos los filósofos que han estudiado filosofía en la universidad, obviamente tenían una formación histórica en filosofía. Y siempre los filósofos han tenido referentes, ¿no? O sea, sobre todo, pues, si consideramos los primeros filósofos importantes, Aristóteles y Platón, siempre los filósofos eran de elegir alguno, ¿no? Algunos preferían a Aristóteles, otros preferían a Platón, y en el caso de Marx, me parece más o menos obvio, ¿no? Que él prefería a Aristóteles. ¿Por qué? Y él lo dice, ¿no? Explícitamente. ¿Por qué? Aristóteles, por decirlo así, encaja más con su materialismo. Platón, al plantear el mundo de las ideas, es un idealista, ¿no? Y al rechazar o al plantear que el mundo sensible es un mundo, digamos, imperfecto, aparente, etcétera, le da menos importancia, ¿no? Por eso Marx se inclina más hacia Aristóteles. Y él lo menciona Aristóteles, ¿no? Dice, efectivamente, como dijo Aristóteles, el hombre necesita de una comunidad. Pero la diferencia es que Marx lo lleva más por el lado económico, ¿no? Por eso dice, el hombre, ¿no? Es el conjunto de sus relaciones sociales productivas. Es decir, lo que es el hombre es resultado de sus relaciones sociales para producir. Es decir, los hombres se relacionan, ¿ya? A eso se refiere. Por ejemplo, yo me relaciono con Cielo, supongamos, ¿no? Que vivimos en un lugar pequeño, con Miguel, con Ciclero Triste, ¿no? Con Ángel, etcétera, y necesitamos sobrevivir. Ya, entonces cada uno va a ir cumpliendo cierta función. Por ejemplo, descubrimos, no sé, pues que Miguel es muy bueno cazando, ya lo mandamos a cazar a Miguel. No, descubrimos que, no sé, Ángela es muy buena creando, pues, armas, ya, a Ángela le damos esa función. Y así, es decir, lo que da a entender Marx es que a lo largo de la historia el hombre ha tenido que organizarse, relacionarse con otros para producir aquello que era necesario para subsistir, es decir, para satisfacer sus necesidades. Por eso es que en un momento determinado ya apareció, perdón, la división del trabajo, para que aquellos que eran mejores en algo se dedicaran a eso, y así. A lo largo de la historia hemos tenido distintos tipos de economía, ¿no? Por ejemplo, el esclavismo, de estructura económica, ¿no? El esclavismo, el feudalismo y, en la época de Marx, el capitalismo. Entonces, para Marx, lo que caracteriza a la sociedad humana, lo que caracteriza a los seres humanos, es que necesitan relacionarse para subsistir, para satisfacer sus necesidades. Y por eso es que entablan estas relaciones productivas, ¿no? Y ya, evidentemente, dependiendo de la época, esas relaciones cambian, digamos, en función de lo que, digamos, de la fuente de riqueza, ¿sí? Por eso hablamos del esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el hombre, fíjate, el ser del hombre, es decir, la esencia, cuando dice el ser del hombre se refiere a la esencia. El ser del hombre, ¿ya? El ser del hombre es el resultado de las relaciones sociales productivas. En otras palabras, el hombre no nace con una esencia. El hombre no nace con una esencia. La esencia del hombre es consecuencia de las relaciones sociales productivas. Repito, el hombre no nace con una esencia. O sea, no es que todos nosotros nacimos con una esencia ya dada. No, la esencia es algo que resulta de la realidad. Por eso es que para Marx, incluso si nos ponemos en un sentido frío, lamentablemente no hay igualdad. O sea, para Marx somos iguales, sí, pero si estudiamos la realidad humana, o sea, por ejemplo, la realidad de los griegos antiguos, ¿eran iguales los aristócratas y los esclavos? No, no eran iguales. Ahora, no quiere decir que está bien la desigualdad. Para Marx precisamente ahí está el problema, que hay desigualdad cuando no debería haberla. ¿Pero por qué hay desigualdad? Porque la estructura económica hace que unos tengan mucho y otros no tengan nada. Entonces, como tú no tienes nada, yo te puedo comprar como un esclavo, ¿no? Como tú eres perdedor en la guerra, ya yo te compro como esclavo y yo tengo dinero.
Ahora tú te dedicas a trabajar todo el día y yo tengo tiempo para dedicarme a estudiar, viajar, investigar, conversar, lo que sea. Entonces ahí, sin darte cuenta, ya estás creando dos tipos de ser humano, porque aunque no lo quieras admitir, el esclavo no es igual que el aristócrata, pero no porque esté bien, sino porque es la realidad. No puede ser igual un hombre que se dedica todo el día a trabajar que un hombre que se dedica todo el día a pensar o a reflexionar o a estudiar. Se van se van creando diferencias. A eso se refiere Marx. Entonces, ¿el hombre es el conjunto de sus relaciones sociales productivas? Sí, porque las características, como vimos hace un momento también, ¿no? De lo que decía Spencer, ¿no? Las características humanas o lo que dice Engels, las características humanas son consecuencia de las relaciones que ha establecido el hombre para subsistir. No son algo, digamos, que ya viene con nosotros. No, o sea, no es algo fijo, no es que ya nacimos o hemos sido creados de esa forma, no. El hombre ha ido adquiriendo esas características en función del trabajo que ha realizado a lo largo de la historia, ¿sí? Ahora, cuando dice, fíjate, el ser social determina la conciencia social, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso. El ser social se refiere a la realidad material. En otras palabras, la realidad material del hombre determina la conciencia del hombre. La realidad material determina las ideas. Todo lo que es conciencia, o sea, ideal, religión, arte, filosofía, ideologías, etcétera, todo eso es una consecuencia del ser social. O sea, en otras palabras, no es la idea la que crea la realidad, es la realidad la que crea las ideas. Las ideas surgen de un contexto social. En otras palabras, por ejemplo, cuando tu profesor o tu profesora de literatura te explica alguna corriente artística o qué sé yo, un fenómeno literario, muchas veces te tiene que explicar primero el contexto para que entiendas por qué surgió esa corriente justo en ese momento en ese país. Ah, porque habían ciertos condicionamientos económicos, políticos, sociales que propiciaron esa aparición. A eso se refiere Marx. El ser social determina la conciencia social. O sea, la realidad material es la que determina las ideas, las ideologías, los pensamientos, la filosofía, etcétera, que va a surgir en un momento dado. ¿Te das cuenta? Por eso es importante el estudio de la historia. ¿Te acuerdas del materialismo histórico? ¿Por qué Marx estudia la historia? Porque estudiando la historia te puedes dar cuenta de por qué han surgido ciertas ideas en determinados momentos. ¿Te das cuenta? Bien, ahora vamos a hablar un poco de Nietzsche. Mira, Nietzsche, ya, vamos a poner celestito. Nietzsche también va a estar influido, como Marx ya vimos hace un momento, por el darwinismo, ¿no? La teoría de Darwin va a influir en todos los filósofos del siglo XIX, ¿ya? Entre ellos a Nietzsche. Y por eso es que Nietzsche también dice que el hombre es un ser biológico. O sea, Nietzsche es, por decirlo así, es materialista también. En ese sentido, ¿no? En el sentido de que afirma que el hombre no es un ser espiritual o que no es alma por encima de cuerpo. Por eso es que Nietzsche es tan crítico, tú debes saber, de Sócrates y Platón. Porque Sócrates y Platón en la historia de la filosofía fueron los primeros en plantear que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma y que lo más importante que es, para Sócrates y Platón, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? El alma, correcto. ¿Te acuerdas que incluso Sócrates dice que el cuerpo es la cárcel del alma y Platón dice que el cuerpo es como un recipiente, ¿no? Imagínate como un frasco que contiene al alma. Y por eso es que para Platón el alma tiene que buscar liberarse del cuerpo, porque el cuerpo la mantiene sometida a los placeres, a los deseos, a las pasiones, ¿no? La tiene como aprisionada en una jaula. Nietzsche va a ser crítico de Sócrates y de Platón por eso, ¿no? Porque desde el punto de vista de Nietzsche, obviamente esta importancia en el alma, en el espíritu, ¿no? Es algo que finalmente deriva en religión. Antes del cristianismo, ya Sócrates y Platón planteaban lo que va a plantear la religión cristiana, ¿no? La eternidad del alma, la salvación del alma. El alma tiene que purificarse, el alma tiene que salvarse, el cuerpo es malo, lo físico es malo, los deseos son malos, las pasiones son malas.
Y esa idea de que lo físico es malo, de que las pasiones, los deseos son malos, al fin y al cabo terminan generando una idea negativa en el mismo ser humano. ¿Por qué? Porque Nietzsche va a decir, los deseos son normales. Así como un perro, un gato tiene deseos, tiene instintos, el hombre también, porque es un ser biológico, posee instintos. Ahora, si tú, a diferencia del perro o el gato, ¿no? Estás al hombre metiéndole la idea todos los días de que eso es pecado, ¿no? Porque la religión te dice eso es pecado, eso está mal, no debes sentir eso, no debes pensar en eso es impuro. ¿Qué terminas generando en el ser humano? Termina generando un sentimiento de culpa, culpabilidad, por algo que no debería generarte culpa, por algo que es natural y normal. Por lo tanto, ¿qué haces? Vuelves al hombre un ser enfermo. ¿Te das cuenta? Por eso es que Nietzsche dice que el hombre es la enfermedad de la tierra, es la enfermedad del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre es el único ser que niega lo que es natural, que va en contra de lo que es natural. El perro, el gato sigue sus instintos. El perro, el gato no tiene sentimiento de culpa, vive tranquilo. El hombre enferma. Por eso es que para Nietzsche, el hombre en general, porque el hombre en general, obviamente estamos hablando de Europa, ¿no? Se ha criado con una influencia cristiana, ¿no? El hombre común y corriente, ¿no? Todos los hombres que han crecido bajo la influencia de una moral cristiana, de cristianismo, tienen ese sentimiento de culpa, ¿no? Frente a algo que en realidad no debería generarles culpa. Por eso es que el hombre es un ser enfermo. Y por eso es que Nietzsche considera que ya va en algún momento a llegar, pues, el hombre que no tenga ese sentimiento de culpa, es decir, el Übermensch, ¿no? El superhombre. El hombre que haya superado eso y que no sienta ninguna influencia, ninguna culpa, ningún pecado, ¿no? No sienta ninguna influencia de cristianismo. ¿Se entiende? Y de ahí también viene obviamente la reflexión de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? ¿Te acuerdas de la cultura griega, ¿no? Que con eso lo que Nietzsche simplemente quiere mostrar es que para los griegos, o sea, está hablando no de los filósofos, sino la cultura griega en general, lo físico y lo espiritual, si quieres llamarlo así, están en perfecto equilibrio, ¿no? O sea, ninguno es condenado, como en la cultura occidental que posteriormente con el cristianismo y la filosofía socrática, platónica, condena lo físico. Nietzsche dice en realidad en la cultura original de los griegos, ¿no? Antes de la aparición de estos filósofos, era tan importante la razón como la pasión, ¿no? Por eso Apolo, que representa la razón, la prudencia, es el dios de la medicina, es el dios de la música, del orden, es tan importante como Dionisos. A los dos se les venera. Dionisos, que es el dios del placer, del vino, del caos, también es importante. A los dos se les rinde culto. Cada uno tiene su temporada, tiene su momento. Ninguno es condenado, ninguno es excluido, ninguno es ocultado, como para él sí ocurre luego, sobre todo con el cristianismo que condena todo lo corporal, todo lo físico, el placer, etcétera, la riqueza, todo eso es condenado por el cristianismo, como si fuera algo absolutamente negativo. Ahí está la diferencia para Nietzsche entre la cultura griega clásica, digamos, original, y la cultura europea que ya ha degenerado por influencia del cristianismo para él, ¿no? Bueno, vamos a pasar a el problema de la naturaleza, perdón, el problema de la naturaleza humana en Cassirer y en Scheller, ¿ya? Mira, en el caso de Cassirer, Cassirer es uno de los pocos filósofos, pero eso también lo hace interesante, que toma en cuenta las investigaciones científicas más recientes para darle sustento a sus tesis filosóficas. Cassirer y Scheller los dos son del siglo XX, o sea, no son muy antiguos en realidad. Cassirer escribe un librito que se llama Antropología Filosófica y en ese libro él dice que el hombre es un animal simbólico. Si te das cuenta, hay cierto parecido con lo que había dicho Aristóteles, porque Aristóteles dice el hombre es un animal racional, un animal social. Entonces, hasta cierto punto busca Cassirer como parafrasear a Aristóteles, pero hace una diferencia importante. Dice, el animal no es, perdón, el hombre no es un animal racional, el hombre es un animal simbólico. No es lo mismo.
Y es más, Cassirer empieza casi su libro, prácticamente, porque está en las primeras páginas, criticando a Aristóteles. ¿Por qué? Porque Cassirer dice, a ver, si queremos definir al hombre, primero tenemos que preguntarnos qué diferencia al hombre de los animales. ¿Qué ha hecho el hombre que no han hecho los animales? O sea, hay que ver su realidad. El hombre ha hecho una serie de cosas a lo largo de su historia, o sea, culturales, que no ha hecho el hombre, perdón, el animal. El hombre tiene cultura, el animal no tiene cultura. El hombre tiene historia, el animal no tiene historia. Entonces, veamos, analicemos, estudiemos aquellas cosas que ha hecho el hombre y que ningún animal ha podido hacer. ¿Qué cosas ha hecho? Mira, ha hecho mitos, ha hecho religión, ¿ya? Ha hecho lenguaje, ciencia y arte. Creencias lo podemos borrar porque no es un símbolo, tiene que ver, pero no es a los símbolos de los que habla Cassirer. Él habla de 5 formas simbólicas, ahí están los 5: mitos, religión, lenguaje, ciencia y arte. 5. Esas son las 5 cosas que ha creado el hombre y que ningún animal ha creado. Ningún animal hace mitos, ningún animal hace religión, ningún animal tiene lenguaje conceptual, ¿sí? El lenguaje humano es un lenguaje, estricto, una comunicación, como la comunicación animal. Ciencia también solo la hace el hombre y arte también solo la hace el hombre. Claro, yo puedo enseñarle a un animal a coger un pincel y hacer un dibujo, pero eso no es arte, porque el arte para ser arte tiene que ser algo que nazca de la propia persona o del propio individuo. Y en ese caso no hay arte, ahí hay entrenamiento. Entonces, los únicos que hacen esto son los seres humanos. Ahora, mira, si te pones a pensar, estos símbolos de los que habla Cassirer, mitos, religión, lenguaje, pregunta, ¿todos son racionales? ¿Todos son racionales? ¿Son racionales o no? Algunos podríamos decir que sí, como la ciencia, por ejemplo, el lenguaje hasta cierto punto, ¿no? Pero los mitos no son racionales, la religión tampoco, el arte tampoco. O sea, Cassirer, ojo, tampoco es que él diga, son cuestiones irracionales, o sea, en sentido despectivo, no. Cassirer dice, en realidad tampoco es que sean absolutamente irracionales, ¿ah? Porque los mitos son un intento de explicar, son un intento de explicar. La religión también es un intento de explicar. Ahora, obviamente el problema es el tipo de explicación. El tipo de explicación es una explicación irracional, fantasiosa. Ahora, Cassirer dice, entonces, si los mitos no son racionales y solamente los ha hecho el hombre, si la religión no es racional y solamente la hace el hombre, si el arte no es racional y solamente la hace el hombre, ¿por qué decimos que el hombre es un ser racional o un animal racional? Si vemos que hay muchas cosas que ha hecho que son esencialmente humanas que no son racionales. Entonces, decir que el hombre es un ser racional es hablar de una característica, pero no de lo esencial. ¿Te das cuenta? Ojo, Cassirer no es que niegue la racionalidad humana, sino que él dice, eso no es lo esencial, porque hay muchas cosas que ha construido el hombre por ser hombre que no son racionales y son humanas, son cuestiones humanas, son creaciones humanas. Entonces, por eso él critica esa definición de Aristóteles. Ahora, ¿a qué se refiere con estos símbolos? Mira, se refiere a la manera como nosotros nos relacionamos con el mundo. Se refiere a eso. Incluso la religión, mira, tú podrás decirme, profesora, pero yo no creo en Dios. O yo tengo dudas de que Dios exista. Entonces, no necesariamente todos somos religiosos, ¿cierto? O sea, no necesariamente todos creen en Dios. Pero el solo hecho de que tú te plantees la pregunta, ¿Dios existe? Te pregunto, ¿algún animal se preguntará eso? ¿Algún animal se preguntará, ¿Dios existe? ¿O se dirá, yo no creo que Dios exista? No. Esa pregunta es una pregunta humana. El mismo hecho de dudar o de pensar, ¿y qué pasaría si Dios existiera? ¿Quién sabe si Dios existe? Eso ya es una pregunta humana. Esa manera de relacionarte con el mundo, ¿te das cuenta?
es una manera humana. No es- el animal jamás se va a relacionar con el mundo planteándose una pregunta de ese tipo. Los mitos también, ¿no? El lenguaje tiene un aspecto racional, que son los conceptos. Te pregunto, ¿el animal puede crear conceptos? ¿Tendrá conceptos? ¿O la ciencia, no? Mira, la ciencia que nos permite comprender cosas que van más allá de nuestra experiencia inmediata. Por ejemplo, si vemos un documental acerca del universo, acerca de las galaxias, o cuando escuchamos por ahí o vemos un podcast, escuchamos un podcast o vemos un video, no sé si tú has visto, por ejemplo, uno que te recomiendo mucho es el canal de Santa Olaya, ¿no? Que es un físico muy conocido. Él explica muchas cuestiones de ciencia, ¿no? Y el ser humano se siente atraído por esas explicaciones, a pesar de que son cuestiones que él no ha visto directamente, a pesar de que son cuestiones que él no ha experimentado directamente, las entiende o las comprende o busca comprenderlas. Esa forma de relacionarse con el mundo es una forma mucho más compleja que la del animal. Por eso es que Cassirer dice, el animal vive en un mundo material, el hombre no vive en un mundo material. O sea, ojo, lo dice de manera metafórica. Obviamente el hombre es un ser material, tiene que comer, ¿no? O sea, pero no se refiere a eso, se refiere a que el animal se relaciona con el mundo como si fueran cosas. O sea, el animal ve una taza y ya pues es una cosa, ¿no? Encuentra, no sé, pues un anillo, supongamos que acá tengo un anillo y lo agarra como un juguete, ya. O no sé, pues encuentra, si es cachorro, encuentra un palo y lo masca, porque es una cosa, ¿no? Come. O sea, el mundo son cosas para el animal. Para el ser humano el mundo no son cosas nada más. O sea, no son cuestiones netamente materiales, sino que tienen un significado. Por ejemplo, este anillo, repito, para un animal es una cosa con la que puede jugar, que puede mascar. Para una persona un anillo puede significar otras cosas, ¿o no? ¿Sí o no? Un anillo no necesariamente significa haya una cosa que está ahí, puede tener distintos significados, ¿o no? Claro, si te lo regaló alguien importante, alguien, no sé, imagínate que te regaló este anillo tu abuelita y tu abuelita ya no está contigo. No tiene un significado, no tiene una importancia, no tiene un valor que para un animal jamás va a tener. Igual, por ejemplo, una cruz. Imagínate que tú, supongamos, ya ingresas a San Marcos y el primer día que vas a clases entras al salón y hay una cruz en el salón, encima de la pizarra. Te pregunto, ¿te llamaría la atención o no? Si eres creyente, ¿sí? Si eres cristiano católico, quizás lo verías bien. Si eres ateo o no estás muy de acuerdo con la religión, ¿no? Tienes una visión negativa de la religión, probablemente te chocaría, te caería mal, ¿sí o no? Pero no te dejaría probablemente indiferente. De todas maneras, te haría pensar algo, algo. Esa manera de relacionarnos con los objetos, dándoles un significado, fíjate, ¿a quién le da el significado? Te pregunto, desde un punto de vista materialista, absolutamente material, ¿una cruz qué cosa es? Es una cruz. Pero ¿quién le da significado a esa cruz? El hombre, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Para el hombre tiene un significado. Un anillo tiene un significado. Una canción. Te pregunto, ¿alguna vez no has escuchado una canción y te ha hecho llorar? ¿O has escuchado una canción y has recordado un momento, has recordado a alguien, ¿no? O has extrañado a una persona, o no sé. Los animales jamás llorarían con una canción. El hombre sí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque para nosotros las cosas del mundo no son solamente cosas, son algo más. Tienen un valor, tienen un significado, tienen un sentido. ¿Se entiende? Nosotros interpretamos las cosas del mundo como algo más que cosas. Los animales no. ¿Se entiende? Entonces te pregunto, ¿el mundo del hombre es un mundo más rico o más pobre que el mundo del animal? ¿Es un mundo más
el mundo del hombre, ¿ah? Del ser humano, ¿es más rico o más pobre? ¿Más amplio o más estrecho? Claro, más rico. El mundo del hombre es más rico. ¿Por qué? Porque tiene muchos significados. Una cosa no es una cosa nada más. Tiene significado, significa algo. Una canción no solamente son ondas sonoras, dice algo para ti, tiene un significado para ti. Por eso es que el ser humano siempre está haciendo rituales, ¿sí o no? Cumpleaños. ¿Se celebra cumpleaños o no? Te compran tu torta. Aunque tengas 40 años, tu papá te quiere comprar tu torta. ¿Sí o no? Los matrimonios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué sé yo? Los velorios. Te pregunto, mira, para que te des cuenta. Si alguien muere, si tú eres absolutamente materialista, tú dirías, bueno, ese es su cadáver y ya, pues. O sea, te pregunto, ¿ah? Aunque tú no seas creyente, ¿tú enterrarías en una fosa común a un familiar? O sea, tú dirías, no, ¿para qué voy a gastar en comprarle un ataúd? Voy a gastar en ir a un cementerio y comprar un nicho. ¿Lo enterrarías en cualquier parte a tu familiar? O a pesar de que quizás no eres creyente, harías un esfuerzo para comprarle un ataúd, para comprar un lugar donde esté, donde ir a visitarlo, ¿m? O al menos donde queden sus restos dignamente, ¿no? Mira, el mismo hecho de pensar la dignidad, el amor, la justicia, mira esos conceptos que nosotros usamos. Esas ideas, esos valores, no son cosas materiales, son cosas ideales, son conceptos, pero que tienen un valor en nuestra vida humana, ¿o no? Por eso la vida humana, por eso dice Cassirer, el mundo humano es un mundo más amplio. Es como si nosotros viviéramos en otro mundo y no en un mundo puramente material. Los animales viven en un mundo material. El hombre es como si viviera en otra dimensión, en otro universo. Su universo es más rico, más amplio, más complejo. ¿Se entiende? Ángela dice, profesora, pero estaríamos subyugados a algo. ¿A qué te refieres, Ángela? ¿Subyugados en qué sentido? ¿Te refieres a las cosas, a los significados que le damos a las cosas? Mm, desde cierta perspectiva podría ser, o sea, en el sentido de que nosotros pensamos el mundo bajo ciertos, me imagino que te refieres como ciertos estereotipos o ciertas ideas ya con las que nacemos, entre comillas. Aunque Cassirer no es tan, o sea, Cassirer no es un esencialista, o sea, no es que él diga el hombre nace ya con esto, sino que el hombre ha construido a lo largo de su historia. ¿Sí? O sea, los mitos, la religión, el lenguaje, la ciencia, el arte son cosas que el hombre ha ido construyendo con el tiempo. Y para él es inevitable que todos los seres humanos tengamos esas estructuras, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, y por eso es que le damos más importancia a las cosas, digamos, de la que realmente tienen si nosotros nos pusiéramos en un plan materialista. Repito, si nosotros nos ponemos en un plan meramente empirista, materialista, y decimos, este niño pues es metal, ¿no? Yo lo puedo botar. Pero la mayoría de seres humanos no actúa así. ¿Por qué? Repito, porque las cosas que nos pasan tienen un significado, pero las personas tienen un significado, un valor. Las acciones tienen un valor. Es decir, las cosas que nos rodean a los seres humanos, desde el punto de vista humano, no son solamente cosas. No lo ve el hombre como lo ve un animal, ¿no? Una cosa es una cosa, para el hombre no. Para el hombre, las cosas que lo rodean tienen significado, tienen un valor distinto que solamente su valor material, digamos. Y eso es lo que hace que la vida humana sea más compleja, más rica, más amplia, ¿sí? Sí, él lo dice, como que creamos un mundo artificial para vivir. Claro, desde cierta perspectiva sí vivimos en un mundo artificial, porque es un mundo no natural, es un mundo que va más allá del mundo natural. Desde cierta perspectiva sí, claro. Para Cassirer, el mundo en el que vivimos es un mundo aparte, es un mundo distinto, ¿no?
Por eso los seres humanos nos entendemos entre nosotros. Por eso entendemos que hay rituales, que hay fechas importantes, que un objeto, por más pequeño que sea, puede tener un valor importante para nosotros, ¿sí o no? A eso se refiere, claro, hasta cierto punto es como un mundo artificial, sí, sí es cierto eso, ¿ya? Ahora, en el caso de Scheller, fíjate, Scheller dice que el hombre es un ser espiritual. Mira que él no usa el término animal, y es más, Scheller critica a todos aquellos que usan el término animal. Por ejemplo, él critica a Cáceres, critica a Aristóteles. Y él dice, está mal usar el término animal en la definición, porque si a mí me preguntan qué es el hombre, me están preguntando por la esencia, es decir, por lo que lo diferencia del animal, no por lo que lo asemeja. Perdón. Ya, entonces, para Scheller, si a mí me preguntan por la esencia, es decir, por lo que lo diferencia, es contradictorio incluir el término animal en la definición. Por eso Scheller dice, el hombre es un ser espiritual, no es un animal, es un ser espiritual. Ahora, por si acaso, otro término que él usa como sinónimo de ser espiritual, acá lo voy a poner, es persona. Scheller dice, el hombre es una persona y ser persona es completamente distinto a ser animal. O sea, un animal no podría ser una persona. Un animal no es persona. El único que es persona es el hombre. ¿Y por qué es completamente distinto el hombre? Porque para Scheller, ojo, cuando dice ser espiritual no significa que es pura alma, porque no tiene cuerpo, no se refiere a eso por si acaso. Scheller sabe, obviamente admite que el hombre es un ser biológico. Y precisamente porque es un ser biológico, el hombre tiene instintos, igual que el animal. Pero la diferencia, y es una diferencia radical, por eso es que rompe completamente con el mundo animal, la diferencia radical está en que el hombre puede decirle no a sus instintos. El hombre es un ser espiritual porque es el único ser que puede negar sus instintos, que puede frenar sus instintos. Por eso es que el hombre no se puede asemejar a un animal. Entonces, Scheller en realidad pone muchos ejemplos de casos de seres humanos que han renunciado incluso a su vida, porque si te pones a pensar cuál es el instinto más básico del ser humano, el instinto de supervivencia. Todos los animales buscan subsistir, ¿sí o no? Todos los animales buscan conservar su vida. Si yo siento que algo está cayendo de arriba, me protejo, ¿sí o no? Si hay un terremoto, trato de ponerme en un lugar seguro, de salir de mi casa, porque busco conservar mi vida. Sin embargo, Scheller dice, el hombre es un ser tan espiritual y puede negar tanto sus instintos que incluso puede negar ese instinto. Hay hombres que han dado su vida, que han renunciado a su vida conscientemente o no, por un ideal, por ejemplo, o por su patria. ¿No han habido hombres que han decidido morir por su patria, o por sus principios, o por la ciencia? ¿No? Entonces Scheller queda a entender que el hombre es capaz de negar todos sus instintos, incluso el más básico, y en ese sentido, pues se diferencia obviamente de los animales, porque ningún animal renunciaría a su vida, o al menos conscientemente. El hombre tiene conciencia. O sea, no solamente es que pone su vida en riesgo, sino que es consciente de que lo está haciendo. ¿Te das cuenta? Por eso él dice, hay tres características centrales que hacen que el ser humano sea una persona, un ser espiritual. Primero, tiene autonomía existencial. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es el único que tiene libertad. ¿Te acuerdas de lo del libre albedrío de San Agustín? Ya, ahí hay una eh, cercanía, podríamos decir, con el cristianismo. El hombre tiene libertad, puede decidir incluso quitarse su propia vida, puede decidir renunciar a su vida. Es tan autónomo que hasta eso puede decidir. Dos,
puede objetivar o representar el mundo. ¿A qué se refiere? La ciencia. Con la ciencia no objetivamos el mundo. ¿Qué significa objetivar? Ver las cosas como objetos. Esto es un objeto. Esto es un objeto. Este mouse es un objeto. Pero no solamente, ojo, no solamente las cosas que ha creado el hombre, también todo lo que le rodea son objetos. Por ejemplo, veo acá afuera un árbol. El hombre ve el árbol como un objeto. El hombre ve la montaña como un objeto. El hombre ve un animal como un objeto, ¿o no? Eso es algo típicamente humano. Ve un animal y si necesita del animal, lo usa o no lo usa. Claro, para cabalgar, por ejemplo, un caballo, para cargar cosas. El hombre objetiva el mundo, ve las cosas que le rodean del mundo como un objeto, o representa el mundo también. La ciencia. Con la ciencia no representamos el mundo a través de las matemáticas o el arte. Con el arte no pintamos, por ejemplo, cuadros o esculturas que representan cosas del mundo también. Y además de esos dos, tercero, tiene autoconciencia, es decir, tiene capacidad de darse cuenta de sí mismo, es decir, se autopercibe, se da cuenta de su propia existencia, es consciente de su vida como una vida individual ajena a otras vidas. Es decir, yo soy consciente de que yo soy alma y yo soy una persona distinta de Ángela, yo soy una persona distinta de Miguel, yo soy una persona distinta que Cielo, o sea, somos diferentes, soy un individuo. Esa capacidad para ser conscientes de nuestra propia existencia, esa es la autoconciencia. Y eso solamente lo tiene el hombre, el animal no lo tiene. Esas tres características definen a la persona. Esas son las tres características que hacen que el ser humano sea un ser espiritual y no sea un ser meramente corporal como lo es el animal. Por eso Scheller también dice que son cosas completamente diferentes. El animal es un ser y el ser humano no se le puede comparar porque es completamente distinto, ¿sí? Bien. Y la última pregunta, el problema del sentido de la existencia. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Ya. Esa pregunta en realidad la han tratado de responder varios filósofos, ¿eh? No son estos todos los únicos, pero vamos a poner dos. ¿Por qué? Porque, bueno, acá he querido poner un representante de la época antigua, ¿no? Este es de la época helenístico-romana, Diógenes de Sinope, ¿no? ¿Te acuerdas? El cínico, ¿no? Y Heidegger, que es un filósofo ya del siglo XX. Como para que te des cuenta de que en realidad esta pregunta se la han planteado varios filósofos desde la antigüedad. Diógenes es el famoso Diógenes el perro, ¿no? Diógenes el cínico, que en realidad le dan este adjetivo de cínico por compararlo con los perros, ¿no? Diógenes el cínico, es decir, el que vive como un perro. Y en realidad la primera persona que usó este término lo dijo como un insulto a Diógenes. Lo curioso es que Diógenes al escuchar esto le gustó, ¿no? Y dijo, y tiene razón, ¿no? Efectivamente yo vivo como un can, yo vivo como un perro. Yo vivo como un perro, ¿por qué? Porque a mí no me importa el qué dirán. Así como los perros hacen lo que quieren, si tienen sueño duermen, si tienen hambre comen, si tienen ganas de orinar orinan, igual. Ellos viven tranquilos y yo también vivo tranquilo. Porque la clave de la existencia humana para Diógenes está determinada por la naturaleza. O sea, la clave es vivir de acuerdo con la naturaleza, de la manera más simple y natural posible, sin tantos adornos, sin, digamos, transformarnos para encajar. Él es muy crítico de las convencionalismos, de las convenciones sociales. Por eso es que él considera que los convencionalismos al final nos atan, nos esclavizan. Muchas veces hacemos cosas no porque querramos hacerlas, sino porque creemos que es nuestro deber hacer, porque los demás esperan que hagamos eso. Por ejemplo, casarnos, tener hijos, etcétera, ¿no? Diógenes decía, ¿pero por qué? Diógenes no se casó, no tuvo hijos. Y decía, si yo me casara, estaría preocupado por mi esposa. ¿Qué le va a pasar? ¿Que si se enferma? Estaría atado a otra persona. No sería libre, no sería independiente.
Si tuviera hijos, peor todavía, porque toda mi vida estaría preocupado por mis hijos. ¿Qué les va a pasar? Si ya comieron, si cualquier cosa. Si no tengo para darles de comer o hay algún problema o se enferman, estoy atado a ellos. Por lo tanto, no sería libre. Para Diógenes, por eso, el hombre libre es el que es autosuficiente, es decir, el que se preocupa por sí mismo y es capaz de, digamos, solventarse a sí mismo sin necesidad de nadie más, ¿no? Sin necesidad de que nadie dependa de él, ni él depender de nadie, ¿no? Deina dice, ¿sería algo parecido a Aristóteles con lo de la felicidad? Claro, los filósofos de este periodo, del periodo helenístico romano, que es el periodo de Alejandro Magno, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo 3 antes de Cristo, más o menos, 3 2 1, ¿no? Y ya después, incluso después de Cristo, con los estoicos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Diógenes es del siglo 4 3, ¿no? 4 3 antes de Cristo. Todos ellos, los estoicos, los cínicos, los epicúreos, todos ellos están preocupados por la felicidad. Todos ellos quieren alcanzar la felicidad. En el caso de Diógenes, él cree que la felicidad se alcanza viviendo de manera natural, de manera sencilla, sin demasiadas obligaciones, ¿no? Sin demasiadas pertenencias, sin demasiados objetos. Pero no es la misma manera de pensar Aristóteles. ¿Por qué? Porque si bien a los dos les preocupa la felicidad, en el caso de Aristóteles, él sí cree que es necesario tener cierto nivel de riqueza, podríamos decir, para vivir feliz. ¿Por qué? Porque según Aristóteles, ser feliz solamente se puede si eres virtuoso. Y para ser virtuoso tienes que practicar virtudes. O sea, el virtuoso no es allá el que es bueno en abstracto, no. Tienes que hacer cosas buenas, virtuosas. Y una de las virtudes más importantes para Aristóteles era la generosidad. La generosidad se aplica con los amigos. Por ejemplo, ¿no? Deina es mi amiga, supongamos. Si yo considero verdaderamente mi amiga a Deina, entonces yo como amigo tengo la obligación moral, ojo, no es una cuestión legal, no, es una obligación moral, de procurarle algo a Deina, ¿no? De invitarla a mi casa, por ejemplo. Oye, Deina, tú eres mi amiga, ya vente el fin de semana para comer algo, te invito a comer a mi casa, ¿sí? Ese es un rasgo de virtud, de generosidad para con los amigos. Ahora, pregunta, ¿yo le podría invitar a Deina a almorzar si yo no tuviera dinero? ¿Podría invitarla? ¿Podría ser generosa con ella? Obviamente no, pues, ¿sí o no? Y el problema en el caso de Diógenes es que él es radical en su manera de vivir. Es prácticamente un asceta, porque vive sin prácticamente nada. Por eso es que en esta pintura reflejan su manera de vivir. Él no tenía casa, por eso vive en un barril, ¿no? Pues, ¿no? Como el Chavo del Ocho, ¿no? No tenía casa. Si te das cuenta, se cubre con un trapo, ¿no? No tiene ni siquiera zapatos. Lo ves ahí con una lamparita, pero él usaba esa lamparita por fastidiar, ¿no? Más que porque lo necesitaba, ¿no? Siempre prendía, se ve la lámpara encendida, si te das cuenta, de día. Encendía la lámpara de día y ¿sabes qué hacía? Salía por la calle, caminaba por la calle con su lámpara encendida. Entonces él ya sabía que alguien le iba a preguntar, pues, ¿para qué estás caminando de día con una lámpara encendida? Y efectivamente, pues le preguntaban y Diógenes decía, lo que pasa es que estoy buscando un hombre honesto, pero no lo encuentro. Por eso tengo que buscar pues con mi lámpara encendida, ¿no? Pero nada, no encuentro. Como dando a entender, obviamente, de que no habían hombres verdaderos o hombres honestos en Grecia, ¿no? Como que todo era falso, todo era apariencia, todo era hipocresía, ¿no? Muchos hombres se las daban de honestos, de virtuosos, ¿no? Pero en el fondo no lo eran, para Diógenes, ¿no? Entonces, por eso es que Diógenes ataca mucho el lujo, ataca mucho las apariencias, ataca mucho las convenciones sociales, porque desde su punto de vista hay mucha gente que aparenta virtud, pero que en el fondo, cuando tú las ves, cómo se comportan, cómo son, no son verdaderamente así, ¿no? Son pura apariencia. Por eso es que él es crítico de los convencionalismos sociales. Entonces, para él, la vida verdaderamente buena, feliz, es vivir de manera simple, con lo menos posible, porque cuantas más cosas tienes, más esclavo te haces de las cosas, más te preocupas por las cosas que por ti mismo.
Entonces, para él, cuanto menos tuvieras, era mejor. Entonces, Diógenes lo que predica es la autonomía, vivir para uno mismo, por uno mismo, sin necesidad de depender de nadie, de nadie. Por eso evitaba tener familia, evitaba tener trabajo, no tenía un trabajo, no tenía amigos, tenía discípulos, que él mismo evitaba, pero al final igual lo seguían. Pero la cuestión era ser autosuficiente, ¿no? Ahora, para ser feliz también se necesita ser libre. Y para ser libre, ojo, no solamente es, ah, ya puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Por ejemplo, no tengo esposo, no tengo hijos, ah, ya entonces soy libre. No, no es suficiente para él. Para él también ser libre es decir, no solamente hacer, sino decir lo que sientes y piensas. Si tú por miedo al que dirán, no dices lo que piensas, entonces no eres libre, eres esclavo de la opinión ajena. Si tú por miedo a lo que te pueda ocurrir no dices lo que piensas, entonces eres esclavo, no eres libre. Por eso de ahí viene la famosa anécdota de Alejandro Magno, ¿no? No sé si se acuerdan, que cuando Alejandro llega a la ciudad donde estaba Diógenes, lo busca y le dice, ¿no? Pídeme lo que tú desees, Diógenes, lo que tú quieras yo te lo puedo conceder. Y Diógenes le dice, simplemente retírate de ahí porque me estás tapando la luz del sol, ¿no? ¿Qué refleja eso? Precisamente su libertad, ¿no? La libertad de hacer y de decir lo que piensas. Esa es la verdadera autonomía para Diógenes, ¿no? Bueno, y por último, vamos a hablar un poco de Heidegger. Heidegger es un filósofo del siglo XX. Ojo que él es un filósofo alemán, él vive en la época del nazismo en Alemania. Es más, no sé si te das cuenta, pero tiene su uniforme y tiene acá, ¿te das cuenta acá? Su águila. Acá tiene su águila, de la época nazi. E incluso en la actualidad ya se han encontrado textos donde más o menos se revela que sí tenía un pensamiento nazi. El bigotito también, sí es propio de esa época. Fue rector de una universidad en el momento en que Hitler asumió el poder. Ujú. Ahora, mira, Heidegger es considerado por muchos el padre o el precursor del existencialismo. Me imagino que debes haber escuchado el existencialismo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, Camus, Sartre, ¿no? Kierkegaard, etcétera. Para muchos Heidegger es como el precursor, ¿no? O el primer existencialista. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los temas más importantes para él es el ser humano, pero dice, lo que caracteriza al ser humano, al hombre, es que es un ser para la muerte. ¿En qué sentido es un ser para la muerte? En que el hombre es el único ser consciente de que va a morir. Es decir, todos los seres van a morir en algún momento, un perro, un gato, todos morimos. Pero el hombre tiene una peculiaridad y es que es consciente de que va a morir, es decir, es consciente de que es mortal, es consciente de que es finito. Y esa conciencia de que tenemos un tiempo limitado para vivir, según Heidegger, crea una angustia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú quieres ingresar a la universidad, ¿sí o no? Y si ya postulaste una vez, dos veces, te da te comienzas a sentir mal o comienzas a sentir que quizás no logres todo lo que habías planificado, todo lo que querías hacer. Porque mucha gente planifica así, pues, ¿no? Yo quiero, no sé, ingresar a la universidad antes de los 19 años o antes de los 20 y quiero terminar mi carrera a los 23 y a los 24 y a los 25 ya debo estar trabajando y a los 27 quiero comenzar mi maestría y a los 30 quiero... y así. Eso es algo propiamente humano, eso es planificar, ver el futuro, pensar en el tiempo que tienes, en el tiempo que te falta, en el tiempo que te queda. Por eso su obra se llama Ser y Tiempo. Es algo propiamente humano, porque somos conscientes de que somos seres temporales, somos seres finitos, no somos eternos. Entonces, esa conciencia nos crea angustia, que es otro de los términos o conceptos importantes en el existencialismo, sino la angustia. Y además porque sabemos que tenemos que elegir un camino, una ruta, ¿no? Quizás tú quisieras pues estudiar, no sé a qué estás postulando, medicina. Quizás a ti también te gustaría estudiar veterinaria, te gustaría estudiar psicología, pero sabes que tienes que elegir una opción, que tienes un camino nada más, ¿no? Eso también genera angustia. Entonces, para Heidegger,
parte de nuestra existencia está marcada por la muerte, por esa conciencia de que no somos eternos, de que vamos a morir, de nuestra mortalidad. Ahora, aparte de eso, Heidegger dice, la cuestión es que, pase lo que pase, elijas lo que elijas, igual vas a morir. Todos vamos a morir. Seas rico, pobre, seas lo que sea, seas médico, seas enfermera, seas filósofo, seas lo que sea, igual vas a morir. Todos vamos a morir. Y ahí viene una cuestión importante. ¿Cuál es el sentido que le das a tu vida? ¿Le das un sentido auténtico o no? ¿Vives de manera auténtica tu vida o simplemente vives tratando de hacer lo que se supone que tienes que hacer porque todos los demás esperan que hagas eso o porque los demás dicen que esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es lo mejor? ¿Qué sentido le das a tu existencia? Y ahí hay una influencia de Nietzsche, acuérdate del eterno retorno. Si tuvieras que vivir tu vida 1000 veces, ¿volverías a vivirla así o no? ¿Tu vida vale la pena de ser vivida o no vale la pena de ser vivida? Heidegger te diría eso. El que le encuentra un sentido, le otorga un sentido auténtico a su vida, es aquel que hace lo que realmente quiere hacer, el que le busca un sentido a su existencia, no el que vive por vivir. En otras palabras, el que vive en automático es el que no le ha encontrado un sentido auténtico a su existencia. El que vive de manera inauténtica, la mayoría de personas para Heidegger vive de manera inauténtica. ¿Por qué? Porque vive en automático, hace lo que se supone que tiene que hacer, pero no le ha encontrado el verdadero sentido a la existencia. O sea, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Se levanta el lunes a las 8 de la mañana, termina de trabajar a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, a veces se queda horas extras para ganar unos soles más, llega a su casa, come, se baña, ve televisión 2 horas, se acuesta. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Llega sábado, sale a tomar para olvidarse sus problemas, llega el domingo, se pone a limpiar su casa, qué sé yo, descansar un poco y el lunes de nuevo lo mismo, y así, ¿no? Entonces, para Heidegger ese es el gran problema, ¿no? Mucha gente vive como como si fuera una cosa, ¿no? O sea, no le haya un verdadero sentido a su vida. Por ejemplo, ¿y cuál es la prueba de esto? La prueba es, te diría Heidegger, que si tú le dijeras a esa persona, tienes 2 meses de vida, ¿tú crees que seguiría haciendo eso? ¿Tú crees que el lunes iría a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y regresaría a su casa para ir a trabajar el martes y así? Si le quedaran 2 meses de vida, ¿seguirías haciendo lo mismo? La mayoría no, ¿no? Porque se daría cuenta en ese momento, fíjate, se daría cuenta de que no es eterno, o sea, regresaría a esa conciencia de su finitud y trataría de darle un sentido a su existencia. Pero la mayoría no acepta la muerte, la mayoría elude la muerte. ¿Por qué elude la muerte? Porque no quiere ser consciente de que en realidad en cualquier momento puede morir. ¿Por qué asumimos que vamos a morir a los 80 años? Mucha gente vive como si fuera a vivir 50, 60 años más, pero tú no sabes cuándo vas a morir. Quizás mueres a los 25, a los 30, no sabes. Entonces, ¿por qué, por decirlo así, gastar tu vida en algo que realmente no te llena, no te satisface, no te gusta, solamente porque se supone que deberías hacerlo? Eso es vivir de manera inauténtica, ¿no? Eso es lo que dice Heidegger. Qué triste. Dice, bueno, no es para que se entristezcan, no es para que reflexionen. Heidegger en realidad no era pesimista, lo decía como para motivar a la reflexión y más bien para que tú digas, ah, ya, entonces tengo que darle un sentido auténtico a mi existencia, ¿no? No vivir por vivir, ¿no? Como muchos hacen. No, no lo decía en un sentido pesimista, al contrario, ¿no? Lo decía más bien como para que despertáramos, ¿no? Pero sí entiendo que algunos, por eso el existencialismo a muchos les choca, pues, ¿no? Porque pareciera pues que te deja sin nada, ¿no? Sin piso. Pero bueno, al menos tómenlo como motivo de reflexión. Ya, chicos, para que no se pongan tristes, ahora vamos a responder preguntas. Vamos a tratar de responder nuestras preguntas, ¿ya? Al menos algunas. Soy real para que es la realidad, dice Emilio. Ya, a ver. Empezamos, a ver. Vamos con la primera pregunta, ¿ya? Dice, Spencer elaboró una visión completa y abarcadora de la evolución
¿ya? Como un avance gradual, ¿ya? Del universo físico, los seres vivos, la capacidad mental humana, las expresiones culturales, ahí está, te acuerdas que es sociólogo también, ¿no? Y las estructuras sociales, ahí está. Spencer argumentaba que la esencia humana surge del proceso evolutivo natural, ¿ya? Y que la habilidad del ser humano está ligada al proceso mediante el cual ha logrado adaptarse a su entorno. ¿Cuál es la posición de Herbert Spencer respecto a la naturaleza humana y su relación con la evolución, según se sugiere en el texto? A ver, ¿qué dice? A ver, concéntrense en las claves. A ver, Deina dice casita, Miguel dice casita, ¿qué dicen los demás? Correcto, casa, muy bien, casita, es casa. Claro, las primeras no tienen ningún sentido, la naturaleza no es estática, ¿no? Muy bien, la naturaleza humana es el resultado de un proceso evolutivo natural y la aptitud del hombre está relacionada con su capacidad de ajustarse al medio. Muy bien. Dos, a ver, dice, Aristóteles pensaba que los seres humanos tenían una función o actividad característica, ¿ya? Un ergo. En otras palabras, lo mismo que se reconoce a los carpinteros por la actividad que los caracteriza, hacer objetos de madera, el conjunto de los seres humanos tiene una actividad distintiva, ya, actividad distintiva que nos hace ser lo que somos. La palabra función hace pensar que los seres humanos estuvieran concebidos para un determinado propósito, pero esta no es la connotación que propugna Aristóteles. No está alegando la existencia de una deidad sabia que sea responsable de haber creado la especie, sino más bien dirigiendo nuestra atención hacia las facultades que poseemos y que nos han hecho ser lo que somos, en lugar de otra cosa. El ergo humano no puede consistir en el desarrollo físico, puesto que también lo comparten las plantas. El desarrollo físico no diferencia a un ser humano de un geranio. Tampoco puede tratarse de la capacidad para percibir, puesto que también la tienen otros animales, por ejemplo los caballos. Claro, los caballos también tienen vista, oído, etcétera, ¿no? El ergón de los seres humanos es la actividad racional. Este es el elemento central de nuestra vida en cuanto seres humanos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la concepción de Aristóteles sobre el ergon humano y su función distintiva dentro de la naturaleza, según se explica en el texto? Claro, muy bien. Ciclero triste, pollo y cielo, dado. ¿Correcto? ¿Se dieron cuenta? Es dado. El ergo humano, según Aristóteles, es la actividad racional, fundamental para nuestra existencia como seres humanos. Muy bien. Pregunta 3. ¿Cuál es la posición de Aristóteles sobre la naturaleza de la actividad humana según se sugiere en el texto? Claro, es dado, ¿no? Según Aristóteles, la actividad humana está intrínsecamente ligada a la capacidad racional del ser humano. No el desarrollo físico, porque en eso se parece a las plantas. Percepción sensorial es lo que lo semeja a los animales. La cuestión es, ¿qué es lo que lo diferencia? La capacidad racional, ¿sí o no? La capacidad racional, claro.
Claro, las otras lo pone como ejemplo de cosas que ya comparte con otros. Entonces, ¿qué lo diferencia? La razón, ¿no? Ya, chicos. Les voy a dar las claves de las que faltan, ¿sí? ¿Les parece? Para que puedan ir a su cena. Creo que ahorita a las 7 terminamos, ¿no? A las 7 acaba la clase para que vayan a cenar, ¿ya? Entonces, a ver, pregunta 4. La pregunta 4, ya, la clave es casa, casa. En realidad no está difícil. Pues ustedes traten de responder, ¿ya? Anótenlo de preferencia en otro lado y traten de responder ustedes solos para que confirmen, ¿ya? 5, la clave es árbol, árbol. 6, la clave es casa, casa. 7, casa también, casa. 8, clave casa. 9, barco, barco. 10, elefante. 11 sobre Scheller, mira, justo que hablamos sobre Scheller. 11 es árbol. Y 12 es dado, dado. ¿Ya? Ya, chicos, ahí nos quedamos. Entonces, ¿sí? Ahí está, les dejo la 11 árbol y la 12 dado, por si acaso. ¿Ya? Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Si tuvieran alguna duda con las claves, me avisan la próxima semana antes de empezar la clase. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Ya, ya nos estamos... Las preguntas del inicio de la... Ah, esas son del material que vimos la primera semana. Sí, es el recopilado de los exámenes de admisión, del último examen de admisión de San Marcos. Eso pueden buscarlo si tienen por ahí, por ahí en internet también se encuentra. Ujú. Ya, chicos, ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Nos vemos. Cuídense mucho, chicos.